diga cómo planteó el caso, cómo lo gestionó, cómo resolvió ese conflicto, y ahí inmediatamente pues vamos a sacar la nota, de manera que ustedes se vayan tranquilos, que ya estuvieron en el módulo y ya se fueron de una vez con la nota lista, para que descansen tranquilos el fin de semana y no queden con pendientes en lo que al derecho o al conflicto penal se refiere. Entonces, así es como lo vamos a trabajar. Bueno, ahora veo, la doctora Jenny acaba de ingresar, o la ingeniera Sandra. Hola, doctora Claudia. Sí, es que hubo un inconveniente con los enlaces y teníamos estudiantes en otra sala, entonces estaba enviando a los estudiantes que estaban en la otra sala para acá. Bueno, doctora Jenny, me da mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. Doctora, entonces damos inicio ya a la clase. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a su segunda clase del módulo de entrenamiento del Diplomado de Conciliadores. El día de hoy está a cargo la doctora Claudia Patricia Sánchez. La doctora Claudia Patricia pues es abogada, es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Administrativo, de igual manera es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y magíster en Derechos Humanos. Se ha desarrollado laboralmente, pues se ha desempeñado como defensora pública, actualmente es la coordinadora del área penal del jurídico, y bueno, pues nos quedaríamos acá toda la tarde hablando de la experiencia profesional que tiene la doctora Claudia Patricia, entonces los dejamos en muy buenas manos, esperamos que aprovechen realmente todos los conocimientos que les van a brindar esta tarde en el área de gestión de conflictos penales. Entonces, doctora Claudia, le doy la bienvenida y cualquier cosa estamos acá atentos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ahora sí en forma. Vamos a partir ya 2:17. Ya, de todas maneras, nos faltan algunos estudiantes, pero pues damos inicio. Entonces, permítanme, les voy a presentar unas diapositivas que van a guiar la exposición de lo que vamos a decir. No obstante, quiero que ustedes tengan presente que el derecho penal se configura, a ver, como uno de los derechos más vulneratorios de derechos, por un lado, de derechos fundamentales. ¿De cuáles personas? De una víctima, cuando el derecho penal no avanza, cuando el derecho penal manosea a la víctima y no le da respuesta a sus problemas. Pero por el otro lado, en el otro extremo, tenemos a la persona que delinque, que es una persona que a veces ustedes escuchan y la quieren matar por las ganas de reprocharle lo que ha hecho, la conducta que ha hecho, pero pues de entrada hay que decir que recordemos que ese delincuente tiene unos derechos, que ese delincuente tiene tutelado, digamos, el respeto a su dignidad. Entonces, son como los dos extremos del delito. Pero ¿por qué yo creo que ustedes deben estar hoy muy atentos y debemos como hablar y expresar nuestras opiniones? Porque miren que cualquiera de nosotros, ustedes, yo, siendo unas personas de bien en el sentido de que más o menos nos regulamos o nos sujetamos a las normas, podemos llegar a cometer un delito. Se dice que el derecho penal ahora es tan de la cotidianidad que hay que saber derecho penal. En todo estamos inmiscuidos en el derecho penal. Por ejemplo, empezando con, sacándolo de la experiencia, algunos jóvenes consumidores de estupefacientes sin estar consumiendo, les hacen una requisa policía y ahí les pueden estar imponiendo un comparendo y bueno, cosas de lo, digamos, de lo cotidiano. Ustedes, uno de ustedes, una noche sale
préstenme el carro, o cogen el carro de ustedes o la motocicleta. Resulta que los amigos, no, que no se vaya, que cómo se va, y resulta tomándose, no sé, 2 cervezas, por ponerlo muy, muy liviano, o si no es más, y llegan a atropellar a una persona y esa persona muere, pues miren, ahí está el derecho penal presente, sin que ustedes sean unas personas, como diríamos, sin que seamos delincuentes, pues podemos caer en los terrenos del derecho penal. Alguno de nosotros que un día no logre morigerar esos impulsos de ira y resulte dándole un golpe a su novia, a su esposa, a su hermana, a su hermano, y listos estamos para caer en el derecho penal. Entonces, miren que he dado 3 casos, así que me los he ido inventando en la medida que voy hablando, pero que ustedes saben que es de lo cotidiano. Y eso nos pone en alerta porque podemos estar en cualquiera de los extremos del derecho penal. Si ustedes observan las noticias, pues que el atracador, que llegaron al restaurante, o escuchamos hoy que tal señor se defendió y disparó y logró matar a uno de los atracadores, y bueno, ya el señor, ya no sabemos qué de víctima pasó a ser pues la persona que entra a ser investigada a ver qué fue lo que pasó ahí. Entonces, miren que son las situaciones que tenemos hoy en la cotidianidad. Y dicen, es que el derecho penal está en lo cotidiano. Por eso es que mínimamente, y ustedes, algunos ya siendo abogados, otros a punto de culminar la carrera, pues deben tener conocimientos del derecho penal. ¿Qué vamos a hacer cuando nos veamos incursos en esos delitos? Entonces, con esto quiero abrir diciéndoles que ahorita en este tiempo está exacerbado, eh, ¿cómo lo podríamos decir? La manera reaccionaria en como reaccionan pues las personas está más exacerbado. De pronto, no sé, hace 20 años las cosas eran más tranquilas, de pronto las personas no reaccionaban como reaccionan ahora, y se dice que eran más tolerantes. La tolerancia se echa de menos hoy día, y entonces ya cada cual va queriendo resolver el problema conforme a su ira, conforme a la tolerancia, a la paciencia que pueda llegar a tener. Como esto se ha exacerbado y es así, pues cada día se aumentan más los casos en donde pues el derecho penal entra a ejercer todo su poder punitivo. Y de ahí el susto, porque se dice de todos los derechos, ¿cuál es el derecho que puede llegar a causar más perjuicios a una persona víctima, a una persona que delinque y a su familia, a su contexto? Pues es el derecho penal. ¿Por qué? Porque con algunas ramas del derecho, pues se nos ve afectado el patrimonio económico si somos víctimas, y eso pues puede marcar la diferencia en la calidad de vida. Sí, eso es cierto, pero a diferencia del derecho penal, la diferencia con el derecho penal es que el derecho penal nos puede cambiar la vida. Piensen en sus familiares, en la persona que ustedes más quieran, que sea esa persona la que se mete en el problema penal. No sé, hablemos de una mamá, o hablemos de un papá, o del hermano, o del esposo. Pues es que eso, además de afectar a esa persona que delinquió, puede ser inocente, puede ser culpable o responsable penalmente. Por ahora hablemoslo, de esa persona que delinquió,
pues detrás de esa persona hay toda una familia y una familia que empieza a sufrir. Miren cómo tenemos, no sé, ustedes en lo cotidiano observan que hay familias que están vendiendo su única casa, su única casita, para ver si logran pagar el abogado y que saque adelante a ese hijo que está metido en un problema. Entonces, ese es el miedo con el derecho penal. Se dice cuando ustedes, no sé si de pronto algunos vayan a ingresar al consultorio jurídico próximamente o ya estén en él, se van a dar cuenta de todas las vulneraciones que se pueden cometer, que se cometen dentro de ese proceso penal. Como eso es así y como se exacerbaron los casos, entonces hace algunos años, pues desde el gobierno nacional se pensó qué podemos hacer y salen los estudios en donde dicen apostémosle a la conciliación. Entonces, en otro derecho, en las otras ramas del derecho, empezaríamos a hablar de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En el derecho penal no lo podemos hablar de esa manera. En el derecho penal, cuando vamos a hablar de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos que hablar es de justicia restaurativa. Entonces, nunca vamos a escuchar aquí en penal pues de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de resolución de hablamos de justicia restaurativa. Esa es como la primera diferencia conceptual con el derecho penal. Y la segunda diferencia grande es que mientras en otros derechos se pueden afectar, sí, algunos bienes jurídicos, en este se afectan los más importantes, pues está de por medio la vida, pero se afecta la libertad, bueno, y con todas las privaciones que ustedes conocen, privaciones de derechos o vulneraciones de derechos que se cometen dentro del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal está en crisis. De ahí que la última solución como que debe ser acudir al derecho penal. Entonces, si una persona comete un delito y hay maneras de finiquitar ese conflicto, a eso es que le tenemos que apuntar. Cuando se crea este sistema penal acusatorio, pues recuerden que la idea fue que mejor dicho, que los casos que se fueran a juicio oral fueran mínimos, fueran un 30%, y que los demás casos se pudieran arreglar, se pudieran conciliar, se pudiera desistir, se pudiera aplicar un principio de oportunidad, se pudieran precluir por cualquier circunstancia. Ese es el objetivo. Esa es la invitación que yo les quiero hacer con este espacio, con este módulo, que nos tenemos herramientas para gestionar el conflicto. Pero antes de desgastarnos, se desgasta el abogado, se desgasta la víctima, se desgasta la persona que delinque, se desgastan los operadores jurídicos, en sí todo el sistema, yéndose a un juicio cuando hay maneras de terminar el conflicto. Ustedes ya saben, pues ya por la experiencia académica que ustedes han tenido, que hay ciertos delitos que los podemos obviar, como que arreglamos y hasta luego, y acá no pasó nada. Esos son los delitos querellables, son los delitos que trabajamos en el consultorio jurídico como defensores. Esos tienen arreglo y para eso es que ustedes están acá. Ustedes están acá para que después de que terminen estos ciclos o estos módulos del diplomado, listo, están listos para que inicien a hacer las prácticas.
Si no, no se pueden graduar de este diplomado. Y en lo que tiene que ver con el derecho penal, van a fungir tal cual como si fueran fiscales en algún caso, si fueran fiscales gestionando el conflicto, haciendo conciliaciones preprocesales, y llegan las dos partes y ya, y ustedes son los conciliadores que van a mirar cómo son sus capacidades y sus habilidades de gestionar ese conflicto. Porque si ustedes tienen la palabra adecuada, si ustedes logran direccionar de una manera adecuada y morigerar esos ánimos de esas personas que llegan enfurecidas, se puede solucionar, ustedes pueden orientar y ya se finiquita, y ni siquiera en ese momento, ni siquiera nacerá a la vida jurídica esa conducta. Entonces, esa es digamos que la carga que ustedes tienen. Aquí lo que vamos a ver es, ojo, pilas, recuerden que tenemos estas herramientas. Eso es como, en términos generales, lo que vamos a trabajar. Y vamos, en la segunda parte, vamos a mirar unos casos y los vamos a resolver. A ver, si ustedes son los abogados defensores, ¿qué proponen acá? ¿Cómo encaminan las estrategias de defensa? O si son los representantes de las víctimas, ¿ustedes qué pretenden para su víctima? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora sí, habiendo hecho esta corta introducción, quiero presentar unas diapositivas que son las mismas que ustedes ya tienen. Yo las subí hace unos días. ¿Me indican, por favor, si ya están observando la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Señora, ya se ve. Sí, señora. Listo, muchas gracias por la respuesta. Yo no la observo todavía, está en proceso. Yo tampoco, profe. Ah, bueno. O sea, sí se ve, pero la diapositiva está en blanco. O sea, se ve que estás en PowerPoint, pero se ve en blanco y ahora se puso en negro. Ay, no, esto sí. Así es, de acuerdo, sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí, profe. Ah, se fue. No. Bueno, la mía todavía se figura en oscuro, así como lo dice la compañera. ¿Qué podremos hacer? Profe, pero, bueno, ya cargo, le iba a preguntar algo. Sí, dime. Sí, ya cargó. Oye, profe, le iba a decir mientras cargaba la filmina. Profe, pero, o sea, uno denota que como que en el derecho penal, bien sea la conciliación o el mecanismo que se trabaja ahí en la justicia restaurativa, es como menos formulismo que en el campo del derecho civil, pienso yo, o en otro tema diferente al penal. Sí, es más sencillo. Realmente sí es más sencillo. Es que como acá es, bueno, si me permites, Listo, empiezo profe. a y ya hablamos sobre lo que tú planteas. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, la introducción que ya la hicimos. Segundo, vamos a abordar las tendencias contemporáneas del derecho penal. Miren que a dónde se dirige todo, y hay planteamientos muy serios, lo vamos a ver, donde dicen, bueno, ¿y a cuento de qué le cargan todo al derecho penal? Todo medio que alguien
peleó con la vecina y entonces ya injurias, calumnias, todo se lo quieren cargar al derecho penal. Y el derecho penal, las tendencias es que sea mínimo. El derecho penal debe ser mínimo y se habla de un surgimiento del garantismo penal. El que esté incurso en un proceso penal, respétenle sus derechos. No porque, bueno, igual ustedes de pronto van a creer que es que yo favorezco a los delincuentes y para nada. Pero es que a veces uno encuentra personas que delinquen, por no decirle delincuentes, personas que delinquen con unas conductas aberrantes que uno dice, bueno, y este señor para haber cometido esa conducta no puede ser tan, abro comillas, tan normal, debe tener algo, como ustedes hablan, una raya, está rayado, porque ¿cómo es capaz de hacer eso? Pero bueno, muy delincuente tiene unas garantías. Y esas son las tendencias. Las tendencias dicen, el derecho penal debe ser mínimo, mínimo, mínimo lo que se necesite para lograr los fines de la pena. Eso lo vamos a ver. Luego abordamos lo de la justicia restaurativa, que ya les digo que la justicia restaurativa, miren, deviene como la salvación, es un cambio de paradigma y bueno, si ustedes quieren escribir algo que pues que les pongan cuidado, justicia restaurativa. Se habla de justicia restaurativa ahora para todo. Justicia restaurativa es el norte de todos estos acuerdos de paz, la justicia restaurativa. Que como así que ese delincuente que mató a tantas personas, que las desplazó, y ahora resulta que con la JEP le dan mínimo 5 años, pero ni siquiera de privación pura de libertad. Hay penas alternativas bueno, porque es que resulta que ahora hay otro paradigma. Ya lo vamos a ver. Y por último, la conciliación en derecho penal como mecanismo de la justicia restaurativa, porque recuerden, el marco, el título es la justicia restaurativa. Ahí hablamos de los 3 mecanismos. Conciliación antes del proceso penal, como requisito de procedibilidad. Si no se surte la conciliación y se trata de un delito querellable, se genera una nulidad. ¿Cómo le abrieron a alguien una investigación y no lo citaron a conciliar? Entonces, la conciliación es un pedacito, uno de los mecanismos de la justicia restaurativa. El otro es cuando ya se surte todo el proceso, la persona es declarada responsable, pues listo, se abre el incidente de reparación. Y en el incidente de reparación también se dan 2 momentos de conciliación. Y el tercer mecanismo es la mediación. Y bueno, que desde ya les digo que esta figura se va a rehabilitar, se está trabajando desde la academia, desde defensor, desde todas las, digamos, los frentes para que de verdad se utilice la mediación, que no se utiliza, que es letra muerta en el Código de Procedimiento Penal, que la última mediación, que es la primera y la última, acá en Bucaramanga, fue en el año 2007. 2007. Entonces uno dice, ¿esto qué? O sea, no funciona. Ahorita hay una nueva ley que pues ya es proyecto de ley con algunos debates de aprobación, porque se quiere hacer efectivo todo lo que se plantea en el código. Bueno, entonces resulta que el Ministerio del Interior y de Justicia se planteó la necesidad de que no todas las cosas terminaran ahí en el derecho penal y en el desgaste del derecho penal. Para ello,
se hicieron algunos estudios y se tomaron los fundamentos de algunos autores que nos iban a dar el sustento del por qué sí era válido y no es impunidad que haya una justicia restaurativa dentro de un derecho penal. ¿Y por qué sí es válido que en algunos casos se diga, no, derecho penal, acá no tiene nada que hacer el derecho penal, acá el Estado no se las tiene que dar de ofendido? Acá el ofendido es la víctima y es la víctima la que tiene que tener el protagonismo y es la víctima la que tiene que decir qué quiere según el daño que le causó el delincuente. Pues víctima, diga usted qué quiere. Entonces, con base en esos estudios, se tomó como punto de inicio a Beccaria. Por eso es que lo tenemos que tratar. Y miren que independientemente de esta charla que nosotros vamos a tener o estamos teniendo, hay que saber quién es Beccaria. Beccaria se constituye, se dice que es el padre del derecho penal moderno, pero estamos hablando moderno de hace de 1700. Pero ¿por qué es el padre del derecho penal de estos tiempos? Porque este señor empieza a hacerse unos cuestionamientos de lo que pasaba allí en su época, allí en Italia. Entonces, él empieza a decir, bueno, pero ¿qué veía él? Él empezaba a ver cómo había una influencia de la iglesia, de aquella religiosidad de la época, sobre el derecho, que no se llamaba derecho penal, sino sobre el derecho criminal. Y no era tanto como derecho criminal, eran los enjuiciamientos que se hacían. Y él veía cómo se ligaba la religión con esa manera de enjuiciar. Se hacían entonces una práctica de pruebas que eran absolutamente irracionales y que sí o sí iban a mostrar a la persona culpable. Entonces, él empieza a analizar esta situación y empieza a decir, miren el análisis que él hace, que es súper interesante, y si ustedes algún día amanecen así como muy proactivos, podrían leerse el librito, que son unos capitulillos. Cada capitulillo se llaman así, se dicen así, porque se dice así porque son de media hoja, de una hojita. Esos son los famosos capitulillos. Y este señor, si ustedes lo leyeran y estuvieran inquietos y cotejaran, van a decir, aquello que dijo el señor en 1760 es lo que está en nuestros principios del Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Por eso se dice que es el padre del derecho penal moderno, siendo de aquellos siglos que les estoy referenciando. Entonces, Beccaria, ¿qué dice? Beccaria dice, veo que hay una exacerbación en la manera como se juzga a las personas. Él observaba que a las personas se les podían quemar las manos y los tiraban al agua, y si flotaba o no flotaba, entonces era más culpable, más responsable, menos responsable. Y entonces Beccaria dice, bueno, acá hay que traer a colación, irnos más allá de Beccaria, como Beccaria lo hace, más allá, más atrás, y decir, el hombre, entonces Beccaria se basa en el contrato social de Rousseau y dice, el hombre era libre, el hombre iba actuando conforme a su instinto, lo que le importaba al hombre era sobrevivir, tener la comida y tener el abrigo, las pieles.
Eso era lo más importante para aquel hombre libre. En la medida en que se van creciendo, se van ampliando aquellas hordas, aquellos grupos, pues empieza a haber el conflicto. Entre más personas haya en un núcleo social, familiar, organizacional, más problemas hay. Y entonces, en la medida en que va creciendo la población, el hombre va teniendo más necesidades y se va volviendo más en contra de sus congéneres. Es ahí cuando este hombre tan libre hace un alto en el camino y empieza a ver la necesidad de que haya una persona jurídica que se llama Estado y que lo defienda. Y a cambio de esa defensa que va a hacer ese Estado, pues el hombre le tiene que entregar una parte de su libertad. ¿Por qué? Porque ya no va a hacer lo que quiere, ya se va a someter a las normas del Estado y ahí es como nace el Estado según el contrato social. Dicho de una manera muy tranquila, muy cuento de Disney, pero así es como nace el contrato social. El Estado, conforme a esa teoría contractual del Estado. Entonces Beccaria dice, bueno, es cierto que el hombre se dio parte de su libertad, pero pregunto, dice él, pregunto yo, ¿cuál de los hombres supo que estaba cediendo, incluso estaba entregándole su propia vida? Beccaria dice, no puede ser posible que se le entregó al Estado ese poder y ahora lo maten, que ahora si cometen algún delito, y miren que lo peor de todo era que ni siquiera se tenía certeza sobre si era un delito lo que se había cometido o no. Bastaba que unos anónimos llegaran a los oídos de los juzgadores y ya, y eran sometidos a esa práctica de pruebas obsoletas y había una sentencia. Entonces, eso es lo que Beccaria observa. Y yo quiero acá traerles pues a este momento una historia que es la historia, y miren, la traigo porque esta historia refleja los momentos críticos de allí, de esa época, y se llama es la historia de Damiens. Creo que ustedes de pronto la han escuchado. Se dice que en las bibliotecas se empezó a consultar cuál era la historia más terrible como de poder ilimitado del Estado, en donde el Estado se iba en contra de una persona sin ninguna mesura. Y entonces se cita, no se sabe cuál es la más, pero esta que les digo es una de las más terribles. Entonces es la historia de Damiens. Resulta que estamos hablando del rey Luis XV, XIV. Bueno, resulta que aparece Damiens, que es una persona baja, corpulenta, y él había estado en el ejército, lo habían sacado del ejército, y entonces era como el que hacía los mandados, como que iba, trabajaba por días en la casa de los magistrados de la época. También iba a las tertulias, a los cafés, pero también estaba untado de pueblo. Y resulta que para la época había un descontento con el rey. Y se quejaban y se quejaban, y el rey, y el rey, y el rey. Pues este señor, en medio de todo, no se sabe si de verdad es que era muy, muy inteligente, por el contrario, le faltaba algo de inteligencia, dicen los relatos, y entonces decide que él va a ser el salvador
de ese pueblo. Y como el rey había ocasiones en que salía y pues estaba expuesto al público, pues entonces aprovechó que el rey fue a visitar al Palacio de Versalles a una de sus hijas, y entonces terminó de visitarla, salió, saludó al pueblo y se iba a subir a su carruaje cuando Damiens se acerca con una navaja de 10 centímetros y le asesta una puñalada, podría decirse. Resulta que era época de invierno y el rey llevaba ropajes y ropajes y ropajes, y esa navaja alcanzó solamente a hacerle un leve rasguño al rey. En ese momento cogieron a Damiens, pues se fueron pues a mirar qué pasaba, que como habían tantas personas en contra del rey, entonces dijeron, este ser tan insignificante no puede ser capaz de pensar que va a atentar contra el rey. Entonces detrás de él hay alguien, él es mandado, y empiezan a torturarlo. Y Damiens, inicialmente creyó que eso lo podía salvar. Y dice, yo no fui, a mí me han enviado. Pues eso fue peor, porque eso generó una serie de torturas donde diga, y él no tenía nada que decir porque él se había creído el Salvador y él actuó solo. Entonces ahí empiezan las torturas. Eran tales las torturas que le rogaban a Damiens, que entonces él un día decide suicidarse, se corta los testículos. Desde ahí fue peor, porque no logra morir, y entonces a partir de ese momento lo ataron de pies y manos a un tablón, y así lo mantuvieron mientras se iniciaba el juicio. Total, se inició el juicio. Después de muchas idas al juzgado, de muchas idas a ese juicio donde le preguntaban, pues se decidió que había que dar un escarmiento a todo el pueblo para que supieran lo que les podía pasar si llegaran a querer ir en contra del rey. Y entonces en aquella época era obligatorio ir a observar la ejecución de esa sentencia. El que no fuera, se entendía que estaba en contra del rey. Entonces la sentencia, a pesar de que Damiens no le hizo nada al rey, que podría ser una tentativa, si acaso, pero lo dijeron, no, es que no atentó sino contra el rey, entonces acá es un regicidio. La pena es pena de muerte, pero que sufra lo indecible. Pues sí, efectivamente, entonces se cita a todo el pueblo para que vean el espectáculo que se iba a dar. Era la pena. En aquella época la pena se hacía hacia el cuerpo de la persona. Posteriormente esta pena fue evolucionando y ya luego decían que había pasado de ser una pena dirigida al cuerpo a ser una pena dirigida al alma. Y ahí es cuando aparecen ya más como lo conocemos ahora, como más las cárceles. Ahí, y todo esto tiene un cambio de concepción. Según las necesidades, entonces la pena iba cambiando. Luego dijeron, no, pero estamos en pleno capitalismo, pues estas personas que produzcan, y los utilizaron más bien para ponerlos a producir, para que remaran los buques, bueno, para que hicieran
produjeran y hicieran, pues pagaran lo que se consumía. Entonces, a Damiens empiezan y lo atan a caballos, para cada una de las extremidades superiores e inferiores utilizan un caballo, pero eso es lo, digamos, como lo menos terrible. Antes de eso, le hacen grietas en el cuerpo, le vierten plomo fundido, parafina, bueno, unas cosas, unas mezclas, y se lo echan en las heridas abiertas. Se dice que este señor hacía alaridos ante todo esto que le hacían, le ponían grilletes, bueno, listo. Después entonces lo ataron a los caballos. Dice la historia que este Damiens era fuerte, era pequeño, pero tenía además el síndrome de la, que hoy se llama como huesos de cristal, pero son aquellas personas que son muy elásticas. No recuerdo, bueno, entonces era su cuerpo, sus tendones, sus músculos podían tener la capacidad de estirarse, bueno, y entonces no lograban los caballos desprender las extremidades del tronco. Entonces tenían que reforzar, entonces de a 2 caballos y cada jinete cogía por su lado. Bueno, total, no pudieron, y entonces viene este verdugo. El verdugo no recibía pago inicialmente, luego recibe un pago, y bueno, y si ustedes se ponen a ver la historia del verdugo a través del tiempo, pues es algo súper interesante. Viene el verdugo y entonces para ayudar con el hacha logra hacer unos cortes para que sea más fácil el desmembramiento. Luego dicen que lo desmembrado, el cuerpo saltaba, aún tenía vida, aún su corazón latía, y ya luego entonces así lo tiran vivo a una hoguera. Yo les estoy resumiendo. Ese pasaje es bastante terrible, y entonces es uno de los que demuestran cómo era en aquella época el poder ilimitado del Estado. Entonces, volviendo a Beccaria, Beccaria hace ese análisis y hace unos postulados. Para la época de Beccaria, cuando Beccaria en 1764 escribe sobre los delitos y de las penas, que se llama un tratado, y dice, pero ¿por qué tratado si es algo muy corto? Beccaria pues empieza a decir, aquí eso no puede seguir pasando, aquí tiene que haber, el derecho penal debe ser más garantista, el derecho penal debe proteger a las personas. De hecho, Beccaria sabe lo que escribe, lo hace de manera anónima porque tenía miedo, y así hasta que un día, cuando ya coge confianza y se siente apoyado, estamos hablando de una época del iluminismo, del enciclopedismo, donde empezaban a haber reuniones clandestinas donde decían, esto no puede seguir pasando, pensemos, se volvieron racionales, empezaron a cuestionar, y eran unos movimientos a escondidas. Beccaria tuvo la oportunidad de compartir en esas tertulias, de empezar a ilustrarse, porque Beccaria en el pasado, su familia, pues se dice el conde de Beccaria había tenido títulos nobles de la nobleza. Beccaria, miremos cómo fue el contexto. Beccaria fue educado por un padre demasiado estricto, demasiado exigente, donde se hacía lo que el padre decía y lo obligaba a estudiar, a estudiar, a estudiar,
y Beccaria sí fue muy aventajado para su época. Beccaria se enamora de alguien, de una joven, y su papá no acepta esos amores, abro comillas, y entonces su mismo padre hace que lo arresten. Y Beccaria sufre las inclemencias del sistema, de todas maneras, pues teniendo en consideración que si bien estaba arrestado y tuvo que pasar y aguantar o soportar algunas cosas, pues también era tratado con más condescendencia que, pues, que el trato que recibía en comparación a otras personas. Pero entonces todo eso hace el complemento perfecto para que Beccaria cuando habla por conocimiento, habla soportado en todas las ideas del iluminismo, habla porque él estudió mucho, era muy estudioso, muy inteligente, y entonces todos estos cuestionamientos los hace. No obstante, tiene mucho miedo. Pero miren hasta dónde trasciende. Se dice que los postulados de Beccaria fueron tan importantes, que cambió el mundo del derecho criminal en Europa, y por último vino a trascender a nosotros. Todo lo que él dio lo tenemos ahí contemplados como principios del Código de Procedimiento Penal o del Código Penal. Entonces, si ustedes observan la diapositiva, en el punto 3 dice, se opuso a la tortura, a la pena de muerte, empezó a cuestionarlas. Él empieza a darle un fin a la pena. La pena no es sí porque sí, no es sí porque sí. La pena debe servir para algo. Si la pena sirve para prevenir los delitos, sería válida la pena. Pero él también hace unos postulados diciendo, no, es que acá hay que categorizar, es que es muy bueno su tratado, hay que categorizar las conductas. Habrán delitos que ameriten una pena y habrá delitos que no lo ameriten. Y empieza a decir Beccaria, dice, ¿qué pasa con el hombre? Estamos hablando de 1760. ¿Qué pasa con el hombre que hurta por hambre? Y el mismo Beccaria dice, este hombre no necesita una pena, este hombre necesita otra cosa, necesita una política pública que le solucione el problema, porque este señor va a salir de purgar su pena y vuelve y reincide. Eso, así tal cual lo dice Beccaria. Entonces, digamos que esto es como más o menos el contexto en el que Beccaria desarrolla sus postulados para decir que eliminemos la pena de muerte, eliminemos la tortura, no tengamos en cuenta el contrato social no hay que deslegitimarlo, el contrato social fue para hacer la vida más fácil, no para que el Estado de manera ilimitada ejerza su poder. Entonces, rescatamos de Beccaria dos postulados importantes. Dos, de todo lo que dijo, Beccaria le apunta a la educación. Habrá, de pronto ustedes también, de pronto ustedes crean que la única medida de solucionar toda esta crisis sea la educación, que desde pequeño se conozca unas normas, que se reconozca la vigencia de estas, la importancia de estas, de pronto haría más que hacer cárceles y cárceles y cárceles o aumentar las penas, como ocurre, que medio hay un problema, bueno, se dice por convivencia social, por seguridad social, aumentemos las penas,
configuremos otros delitos. Bueno, entonces Beccaria le apunta a algo distinto. Él propone, miren, y este es un fundamento importantísimo, pero la que nosotros queremos, porque todo esto es para que ustedes y yo vayamos teniendo una fundamentación doctrinal o teórica de lo que es la justicia restaurativa, de lo que es aquellos mecanismos que podemos utilizar para terminar el delito. Acá se dice Beccaria, lo importante es el principio de necesidad y de lo justo. Eso tiene que ser el derecho penal. Debe ser rápido, debe ser solo lo estrictamente necesario y lo mínimo. Les pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes consideran, pensemos que estamos hablando de un delito de homicidio agravado, donde la pena a imponer en la justicia penal ordinaria es de 50 o 60 años. Si fue en concurso, 60 años. Les pregunto, ¿cuál será la pena necesaria para una persona que mata a otra, digamos, sí, con una sevicia? ¿Quién dijo que son 60 años? ¿Será que esa persona no se recupera, se reinserta a la sociedad a los 10 años? ¿A los 15? ¿Y por qué a los 20? ¿Y por qué a los 50? ¿Por qué a los 60? Entonces, ustedes estarán pensando, no sé, pensemos que ustedes son, permítanme decirlo, que ustedes son los que se bebieron unos traguitos y fueron y atropellaron y mataron a dos jóvenes recién egresados. ¿Qué pena necesitan ustedes? La respuesta yo sé que podría ser diferente dependiendo desde el punto de vista en que lo estemos viendo. Pensemos que ustedes son, no usted, bueno, para generar acá una respuesta, son los hermanos. No sé si recuerdan el caso del piloto que se tomó unos tragos, que salió de una reunión, que conducía a alta velocidad y que mató a dos mujeres profesionales jóvenes, que incluso estaban como haciendo el empalme. La una se iba de vacaciones y llegaba la otra y estaban haciendo el empalme. Y fueron arrolladas y muertas por este señor, por este piloto, un joven. ¿Cuál es la pena justa para ellos? Por ejemplo, si ustedes son los hermanos del piloto, ¿cambiarían la óptica y la visión si son los hermanos o los padres de esas jóvenes? ¿Alguien que me quiera dar su opinión? El dolor es primero, si yo soy el hermano, siento el dolor de mi hermano a haber cometido ese error. Y si yo soy entonces cambia la perspectiva de la pena, entendido que yo tengo un afecto hacia mi hermano, pero también en la parte de los padres de las personas que murieron, también cambia el sentido de la pena porque dirán que él debe pagarlo por lo que hizo, ¿no? Claro, pero entonces para preguntarte, claro, tú lo pones perfecto. ¿Y cuál sería la pena necesaria? Si tú eres el hermano de estas señoras jóvenes que murieron, para ti, ¿cuál es la pena necesaria para ese
desgraciado piloto. Bueno, Profe, pues en deontología jurídica habíamos tomado ese tema y para mí siempre ha sido la restauración. Por ejemplo, había un caso que un señor mató a un joven y el papá no tenía trabajo y él era una persona muy rica. Entonces, la restauración fue que darle trabajo al papá. ¿Sí me hago entender? sí, sí. Así, para mí esa es la mejor manera porque eh, el tiempo, cualquier error lo puede cometer cualquier persona, pero el tiempo no va a dejar de ser, no va a quitar el dolor, ni va a resarcir el, los daños morales, profe. Bueno, pero digamos que mira, que lo que tú estás diciendo, yo creo que tú lo dices, bueno, por el bagaje ya que tienes, pero lo dices desde la perspectiva como del familiar, del papá, del hermano de este piloto. Porque si fue mi mamá la que ese desgraciado atropelló, o mi hija, o mi hermana, yo digo, no hay derecho. ¿Y qué diría uno? Que pudra en la cárcel. Yo recuerdo ese caso donde incluso no lo dejaron en detención preventiva, sino que lo dejaron, sí, asuma el proceso y vamos a hacer todas las audiencias y hubo reunión de personas, impunidad, no, solo le estaban dejando, no le impusieron una medida de aseguramiento en detención preventiva, lo dejaron en libertad, pero eso no quiere decir que no fuera a tener responsabilidad. Entonces, mira cómo nos cambia el opinómetro o la óptica con la que vemos la situación dependiendo del rol que desempeñemos. Pues Beccaria, ¿qué nos propone? No, el derecho penal no puede ser herramienta de venganza, el derecho penal no puede ser utilitario, el derecho penal debe ser el mínimo y el necesario. ¿Qué necesita ese individuo? ¿Qué merece? Pues bueno, lo mínimo. Pues, si de pronto sea que tiene unos buenos antecedentes y que va a reparar a las víctimas, pues de pronto eso sería suficiente. Y de pronto la pena mínima sería, no, pues repare. Entonces, eso es lo que Beccaria propuso desde aquel entonces, y Beccaria establecía una categoría y decía, hay delitos que son graves y que no se pueden perdonar, pero hay otros delitos que no, que se requiere otro tratamiento diferente a una pena. Ese es el primer postulado. Gracias por tu aporte. El segundo postulado, Beccaria dice, las penas deben ser dulces. Hablemos de la dulzura de las penas. Dice, las penas como medida de civilidad, no de ferocidad del legislador. No, eso no. Y Beccaria hace una crítica a esa época porque dice, es que acá es súper interesante. Dice, todos los jueces, bueno, él hablaba de los juzgadores, son personas. Y resulta que ustedes, miren, que ustedes todos los días no son iguales. No es que seamos pues el voluble que uno no sabe a qué tenerse, pero hay días en que se está triste, hay días en que amanece la gente como aburrida, hay días en que están felices y cuando las personas están felices o están estrenando amor, ven la vida de otra manera diferente, todo lo pueden, son más conciliadores, pueden perdonar lo que en otra época no perdonarían, y eso es de temas de psicología, eso es de dar una lectura pues a todo ese poco de guías y de cómo el estado de ánimo influye en el actuar de las personas. De hecho, el Código Penal lo contempla
y contempla, pues como no todos los días somos iguales, como el ser humano es producto de las emociones y de los sentimientos, y conforme a eso actúa, entonces Beccaria dice, no puede quedar el derecho criminal sometido a exactamente lo dice, bueno, sometido al querer del juzgador. Por eso es que él dice que debe haber un derecho claro, unas normas claras, que el legislador, que el juzgador debe estar sometido también a la ley. Y esas ideas las retoma luego Ferrajoli. Y Ferrajoli hace unos postulados interesantísimos, ahonda en lo que Beccaria le propone. Entonces, de ahí que Beccaria habla de un principio de legalidad, que haya un código, que haya un libro. En esa época, cuando revisen la historia, se van a dar cuenta que es la época del enciclopedismo. Se proponía esos movimientos contra esa manera de actuar. Proponían que hubiese un solo libro, una enciclopedia, donde allí se condensara todo lo más posible y se pudiera consultar. Ese es el enciclopedismo. Entonces Beccaria dice, debe haber, en lo que tiene que ver con el juzgamiento criminal, deben haber leyes claras, que no quede al arbitrio del juzgador, porque un día podría ser demasiado drástico y otro día podría ser ya más flexible. Entonces, principio de legalidad, origen, Beccaria. ¿Lo tenemos en nuestros códigos? Claro que sí. La dulzura de las penas, lo mínimo, lo necesario. Dice, solo la ley puede decretar las penas. Exige la ley, no el querer y el estado de ánimo del juzgador, no las interpretaciones del juzgador. Y miren, eso lo dice Beccaria en 1764. Tenemos hoy día. Por eso es, vuelvo y repito, se considera el padre del derecho penal. El padre del derecho penal. Si ustedes se ponen a buscar sobre Beccaria, hay congresos, hay en el mundo, incluso ahí invitan a esa Ferrajoli, porque Ferrajoli, ¿qué hizo? Ferrajoli retomó todos esos postulados de Beccaria, les hizo unas modificaciones, porque recuerden que nada es completamente nuevo, nunca nada es nuevo. Siempre se retoman teorías, se les adiciona, se les quita, se hacen misturas y aparecen los nuevos doctrinantes. Eso hizo Beccaria. Y así se ha hecho toda la vida. Así se va retomando lo que hay para mejorarlo, para modificarlo. Y entonces Ferrajoli hace eso que les estoy diciendo, pero entonces Ferrajoli lo denomina el garantismo penal. Entonces vamos a... ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Lo están entendiendo? No se aburran que yo ya casi voy a acabar. ¿Hay alguna pregunta? No, señora, todo en orden. Profe. Sí, dime. ¿Profe? Sí, todo súper bien, Bueno, profe. es que Gracias. la intervención que usted pues anteriormente hacía, precisamente lo que comentaba, ¿no? Usted y el compañero hace ratico, depende de la óptica donde uno esté. Si estamos frente a la posición de nuestros familiares o nuestros amigos que han sido detenidos o capturados o condenados, pues lógicamente quisiéramos que el juez fallara con los sentimientos, no con la parte jurídica. Y si estamos por el lado de las víctimas, el comentario que uno escucha a diario es que ojalá se pudra en la cárcel, ¿sí? Y si nos vamos para el otro lado, que hablaban también ustedes,
cuando usted hacía el comentario, por ejemplo, de la JEP, y si nos vamos también para el sometimiento de los grupos paramilitares en su momento, que 8 años de cárcel y en el otro ninguna, pues precisamente por eso cuando un gobierno va a hacer esos procesos, llámense acuerdos de paz o sometimiento a la justicia como los grupos paramilitares, por esa razón, usted decía hace rato, es un tema como de psicología, le echan mano a todas las ramas del derecho, ¿no? A psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, 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 para que todos los intervenientes entendamos el por qué en un acuerdo de paz no hay ni un día de cárcel, o por qué ahorita, como vemos en las noticias, que solamente, como decía el compañero por allá, la víctima se contenta que le digan en dónde está el cuerpo de su familiar, y con eso tengo. O algo simbólico, vamos y me trabaja allí, o vamos, hagamos aquello. O en el caso, bueno, 10.000 muertos a las espaldas, ni un día de cárcel, o porque 10.000 muertos y 8 años de cárcel no más. Pues precisamente, esa hace parte, como usted decía hace rato, le echan manos de todos esos ramas del derecho, psicología, antropología, etcétera, etcétera, para que nos expliquen y nos den a entender, pues todo eso que usted está explicando, ¿no? Entonces, Sí, depende de la óptica donde estemos. sí, y mira que gracias por tu aporte. Y ahora, cuando entremos a hablar de la justicia restaurativa, vamos a ver que es que el derecho penal está cambiando. Y digamos que nosotros siempre heredamos y miramos allí a Alemania o a España y hace muchos años a Italia, pero es que esas son las tendencias contemporáneas que hay que pensar, porque tenemos la idea que la justicia es meramente retributiva, pero eso ya cambió. Si traemos un fundamento más de acá, traeríamos a Jacobs, por ejemplo, donde dice, ¿qué es el derecho penal? El derecho penal no está para defender a nadie. El derecho penal está es para mantener la expectativa de una norma, pero el derecho penal tiene que ir acorde con el tiempo. ¿Cuál tiempo? Estamos necesitando paz. La guerrilla no estaba vencida, no, para nada. Las fuerzas militares tampoco, pero entonces necesitamos la paz, intentémoslo, bla, 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 y entonces traigamos a cada colación la justicia restaurativa, que es un cambio de paradigma, es un cambio, incluso ahora hasta las víctimas que tienen otra perspectiva distinta, se les ha dicho, no, mira, el derecho penal cambió. Y mira que tú me abres la puerta para decirles esto. Por ejemplo, pensemos, no podemos equiparar las leyes especiales con las leyes ordinarias. ¿Cuáles son las leyes ordinarias? Que homicidio agravado parte de 34 años, por ejemplo. Esa es una ley ordinaria para los tiempos normales, para los tiempos cotidianos. La ley especial, la JED, Jurisdicción Especial para la Paz, es una ley especial para épocas de conflicto, para buscando a ver el tema de la paz. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que hacer entender que, por ejemplo, la señora que está en el semáforo en la 56 frente al Colegio de la Presentación y sale la señora como con los otros niños, 3 niñitos, y sale su esposo y con un cartel, somos desplazados, por ejemplo. O la señora que está con los niños y pidiendo una ayuda, una limosna, una ayudita, dice, para ella poder solventar. Entonces pensemos esa señora desplazada. Resulta que fue desplazada por, permítanme inventar, por Romaña, ¿cierto? Como jefe, no sé qué, si sé cuándo. Y le dicen, señora, mire, ya fue condenado. La sentencia, 60 años de prisión. Y esa persona, ese victimario,
no está, y la señora se queda con una sentencia de 60 años. Vayamos, eso es justicia retributiva. Vayamos a la justicia restaurativa. A la señora le dicen, señora, a ese señor que le causó tanto daño, que sacó a su esposo al patio y lo acribilló y lo mató, y a su papá y a su hermano, y que usted tuvo que salir desplazada con sus hijitos sin un techo en donde dormir, a ese individuo le vamos a dar 5 años de prisión. Y puede ser que ni siquiera vaya a la cárcel, porque es que ni siquiera sabemos dónde está. Bueno, 5 años de prisión. Pero también usted, como es víctima, y usted de todas maneras se afectó psicológicamente, sus niños, mire, le vamos a dar una rehabilitación. Su hijo grande, que no ha ido al colegio, le vamos a dar el cupo en el colegio oficial. O incluso le vamos a dar una entrada a la universidad pública. Y a usted la vamos a meter en un programa de unas viviendas de interés social. Eso es lo que le ofrecemos. Sin ir más allá, o sea, sin mucho pensamiento, ¿qué le convendrá más a la víctima? Ese papelucho que dice que 60 años de prisión, que es justicia retributiva, lo que algunos dicen, eso sí de verdad es justicia, y esta es una impunidad. ¿Qué le conviene a la señora? Si les pregunto, perdón el ejemplo, a ustedes, bueno, no, a otras personas van a decir, no, pero ¿qué tal? Eso es impunidad, quiera o no, eso es impunidad. Pero preguntémosle a la víctima, realmente a la víctima, porque los que se oponían eran los que no somos víctimas. A la víctima dice, no, yo quiero la justicia restaurativa. Es un cambio de paradigma. Es eso lo que ocurre. Bueno, ya ahora miramos en detalle lo de la justicia restaurativa para ir terminando. Bueno, entonces ya como les había dicho, esto no me voy a demorar mucho, entonces aparece el señor Ferrajoli con el garantismo penal, y Ferrajoli, ¿qué plantea? La necesidad de despenalizar ciertas conductas. ¿Cuáles? Las que causen mínimas lesiones. Esas, dice Ferrajoli, hay que hacer que unas conductas dejen de ser delitos. Eso es lo que él propone. Dice, ¿cuál es el fin? Él se orienta. Hay 3 corrientes en cuanto al derecho penal se trata. Hay quienes dicen, hay que abolir la pena. Esas penas no sirven para nada. Hay que abolir la pena, pongámoslos a trabajar, a sembrar, bueno, listo, abolicionismo penal. Esa es una tendencia. La otra dice, la gente no le tiene miedo a las penas, exacerbémoslas, que sea una cosa tan terrible que se prevenga. Entonces hay quienes dicen, sí a la cadena perpetua en Colombia. Eso es los que quieren exacerbar las penas para que la gente se abstenga y tenga mucho miedo. ¿Sirve o no? Preguntémosle a los que están en el corredor de la muerte, a los que están condenados a pena de muerte y salen y vienen y hacen entrevistas a ver qué opinan. Si eso sirve para algo, exacerbar las penas. Y tuviéramos un sistema penal fuerte, pero ¿qué tal nuestro sistema penal que no hay investigadores, que no hay audiencias, y una persona cualquiera, una señora ofendida, dicen que una mujer ofendida y que no sea así como tan de buenos principios, se puede dañar la vida de su compañero, y le dice al niño, diga que lo tocó y su papito lo toca, no me toca, sí, su papito sí le tocaba las zonas genitales, y imagínense una cadena perpetua a los violadores con este sistema tan débil. Bueno, entonces
Está el grupo de los abolicionistas, cero pena, el grupo de los que dice hay que exacerbar las penas para que la gente de verdad coja miedo, y está el del medio, es este señor Ferrajoli. Ferrajoli dice sí al reduccionismo penal. ¿Qué es el reduccionismo penal? Categoricemos, como decía Beccaria, hay delitos graves, eso sí que tengan unas penas, pero los otros delitos que no son tan graves como los que ustedes y yo vamos a tratar en consultorio jurídico, pues esos no, esos sí se cometió un delito, reparemos, arreglemos, desistimos, principio de oportunidad, preclusión, eso es lo que hay que hacer, dice Ferrajoli. De hecho, porque estamos tratando a estos autores, porque son los que nos dan el soporte a lo que queremos llegar con ustedes, a que ustedes sean unos duros, unos muy buenos, arreglando los conflictos antes de desgastarse yendo a un juicio. Arreglando el conflicto cuando antes de que nazca, cuando ustedes van a hacer la práctica allí en el consultorio jurídico como conciliadores. Traten de arreglar ese tema para que no sea otro caso más donde la víctima vaya a esperar 4 o 5 años. Bueno, entonces, ese es el señor Ferrajoli. Ferrajoli nos entra a hablar de que los que no acogen la norma son los desviados, los otros somos los normales. Dice, la pena debe ser útil para las dos partes en la sociedad. Ferrajoli dice, siempre hay dos partes en el proceso penal y el derecho penal debe estar para los más débiles. Escuchen esto, el derecho penal debe estar para los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? De manera ligera podríamos decir, no, pues la víctima. No, todos pensemos en la persona, en el delincuente. Cuando delinque, cuando está cometiendo el delito, ¿quién es más débil? La víctima. Al delincuente lo judicializa, lo coge el Estado, le impone una medida de detención preventiva o le dice no puede vender la motocicleta que tiene. ¿Quién es el más débil ahí? Ese delincuente se vuelve la parte más débil. Sigue el proceso, sale el condenado. ¿Quién es el más débil? El condenado, el delincuente, el condenado, ¿qué tal que sea inocente? Ahí. Entonces, cuando Ferrajoli dice el derecho penal debe estar con la parte más débil, Ferrajoli considera a las dos partes, tanto a la víctima como al delincuente. Bueno, y el derecho penal se debe encaminar a prevenir las penas arbitrarias y desproporcionadas, no en prevenir el delito. Ese tema que el derecho penal busca prevenir el delito, eso ya fue recogido. El derecho penal no puede hacer eso. El derecho penal lo que hace es actuar, decir, usted cometió un delito y venga a ver cómo va, usted causó un daño, cómo lo va a reparar. Esa es la función del derecho penal, pero no prevenir el delito. No, eso ya no tiene razón de ser. Bueno, en conclusión, de manera pues general, eso son lo que es Beccaria y Ferrajoli. Aporte, fundamento teórico para que entendamos la justicia restaurativa. Ahora, justicia restaurativa. El boom en el derecho penal. El boom en los procesos de paz. El boom en otras ramas del derecho. Deviene como el cambio y es, miren, es entender en penal o de otra manera el derecho penal. ¿Por qué? Porque antes decíamos, antes atrás en la historia, fulano cometió un delito. ¿Quién se sentía ofendido? El rey, luego los juzgadores,
El Estado era el que se sentía ofendido y ahora con la justicia restaurativa dicen, están equivocados. Es que el delito no lo pensemos como delito y que se ofendió al Estado. El delito es un daño que se cometió. Que si usted le pegó al otro un puño por celoso, bueno, le cometió un daño en esa persona, ahora pague el daño. Que si usted se hurtó algo de la empresa donde trabaja, usted no cometió un delito, usted cometió un daño. A ver qué va a hacer con ese daño. Y se parte del hecho de que, miren, esto es como lo acaban de decir, como juntando muchas ramas, la criminología, la sociología, la psicología, el derecho penal. Es más como de lógica. Bueno, usted cometió un daño, tiene que pagarlo. Todo lo que ustedes y yo hagamos, todo tiene una consecuencia. Así sea de la vida cotidiana, así no sea que tenga que ver con el derecho. Si yo hoy me fui de compras y no vine a esta clase, eso ni siquiera es derecho de ningún tipo. Bueno, pues tiene la consecuencia porque ahí le van a poner la falla y entonces luego hay que llamar a la ingeniera y pedir que por favor que me pongan un trabajo. Bueno, todo tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Pues más en el derecho penal. No puede ser que haga algo en el derecho penal y luego como si nada. No, habrá que reparar. Si no es tan grave, puede hacerse una compensación económica. Entonces, la justicia restaurativa dice, implica que salga a flote la dignidad humana, que se haga prevalecer los derechos humanos de quienes, de todos los que participaron en el delito. Bueno, la justicia restaurativa deviene como, tiene raíces en el derecho penal, la criminología, la victimología. En todas estas áreas se ha considerado esta justicia restaurativa. El padre de la justicia restaurativa, ¿quién es? Howard Stern. Este señor es el que empezó con el tema, le ha dado mucho desarrollo y entonces pues él es el que nos ha hecho los principales aportes. ¿Cuál es el objetivo? Generar empatía, que el delincuente se ponga en los zapatos de la otra persona y logren llegar a un acuerdo. Bueno, entonces si así son las cosas, la justicia restaurativa se vuelve la mejor opción del derecho penal, la mejor opción. Eso ya hemos llegado al punto donde decimos, ¿por qué existe la justicia restaurativa? Por todo el trasegar y pensamientos que acabamos de exponer. Acá antes de irnos a un break, ¿cuáles son las reglas de la justicia restaurativa para que ustedes las tengan en cuenta cuando estén allá sentados conciliando? A veces lo más importante es que hay que desarrollar esas habilidades. No ser ligero en las afirmaciones, ser pausado en el pensamiento para poder presentar opciones. Si bien es cierto, las opciones no salen de ustedes, pero a veces las personas están tan enfrascadas y tienen tanta rabia que no ven las cosas. De ahí que uno a veces necesita contarle a una amiga, porque uno está enfrascado en el conflicto con el novio, bueno, con lo que sea, necesita contarle a alguien, al papá, a la mamá, al novio, porque otra persona que no tiene, que no se ve afectada, por ejemplo ustedes, que ustedes no son ni de aquí ni de allá, ustedes pueden sugerir las cosas y ver todo de una manera más objetiva. La justicia restaurativa, para que ustedes lo tengan en cuenta, debe partir de un consentimiento mutuo, que las personas quieran. Cuando estamos en consultorio jurídico,
uno de pronto se ve obligado, ustedes se ven obligados, si son los defensores, a llamar al representante de la víctima, a llamar a la víctima, señora, mire, acordemos, lleguemos a un acuerdo, que propone, hagamos un contrato de transacción, y de pronto ustedes presionan un poco. Pero acá hace parte del hecho de que una cosa es que ustedes presionen y otra cosa que la señora quiera firmar el acuerdo y donde diga que fue reparada de manera integral. Eso debe ser libre, sin ningún apremio. Eso es lo primero. Segundo, los acuerdos que ustedes orienten deben ser acuerdos proporcionales. No pueden ustedes, por ejemplo, si van a ser los representantes de las víctimas, sucumbir ante los deseos de la víctima. La víctima puede querer venganza, la víctima puede querer aprovecharse. Que una motocicleta, el usuario de ustedes iba conduciendo la motocicleta, atropelló a la señora y a la señora se le salió el tobillo, se luxó el tobillo y entonces, ¿cuánto quiere, señora víctima? La señora no tiene trabajo, la señora ya está bien, tuvo o no fue al trabajo por 2 días y dice, quiero 5 millones de pesos. Entonces, ustedes no se dejen manipular porque ustedes son los abogados, no es la víctima. Señora, quiero decir, preguntarle cuáles son sus pretensiones, pero antes de que me diga sus pretensiones, dígame, ¿tiene pruebas de qué? ¿De cuánto son las pruebas que...? No, tengo pruebas de 1 millón y pide 5. Entonces, ojo con eso, no se deben manipular. Ustedes son los abogados y la petición es conforme a las pruebas. Pues no solo son pruebas documentales, son pruebas testimoniales, ahí ustedes tienen que mirar. Entonces, miren lo que dice la regla número 2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas al daño ocasionado. Tercero, la participación del imputado. Bueno, si una persona, ustedes siendo los conciliadores, llegan a un acuerdo, pero esa persona no cumple el acuerdo, el que tenía que pagar no cumple, pues eso primero que todo no quiere decir que él haya admitido una culpabilidad. Por el solo hecho de transarse ahí en una negociación, no, eso no quiere decir eso. Segundo, que luego ustedes no pueden utilizar ese incumplimiento como una causal de agravación. Ni siquiera se van a pronunciar. Lo que no se lleve a cabo, la conciliación, que no se cumpla, ahí murió, ahí quedó. Ustedes luego no pueden en unos alegatos decir, señor juez, pero mire, es que ahí, este señor sí hay unos indicios de responsabilidad, porque el señor primero se sometió a un acuerdo y hizo un ofrecimiento. Segundo, porque es que él luego no cumplió. Eso no se puede tocar. Eso hace parte de un acuerdo, una justicia restaurativa, pero que si no se cumple, no se va a tener como agravante o no se va a sacar a colación allá en el proceso. Quinto, los facilitadores deben actuar de manera imparcial. Eso es como difícil, porque uno siempre, habrán personas, eso es de madurez también, pero no obstante pasa. Hay personas que caen mal. El que le dice, oiga, ¿y usted qué? ¿Me va a ayudar o no? Uno inmediatamente dice, no lo puedo ver. Y llega la señora, doctor, pues lo que usted que pues ustedes van a terciar por la señora. Entonces, no, acá deben tener en cuenta que acuden personas que se han desenvuelto en contextos pues contextos donde se tratan mal, donde el niño se cae, no joda, chino, párese. Y no es ni siquiera que no haya amor, o sea, es propio del contexto. Entonces tienen que tener en cuenta el contexto para que no se sientan ofendidos, afectados. Deben ser lo más imparcial posible, no terciar para el más noble o para el más callado, o para el más respetuoso. Imparcialidad.
es lo que debe acompañarlos. Y por último, ustedes se van a encontrar que cuando estén en esas conciliaciones, alguna de las partes va a llegar con el abogado, que incluso va a tener más experiencia que ustedes, va a hablar más fuerte, va a llegar impresionándolos con una corbata, un traje y una buena voz, pero pues ellos muy abogados, mucha experiencia, muy buena voz, pero ellos no podrán hablar. Quienes hablarán serán las partes. Si el abogado necesita asesorar a una de esas partes, ustedes entonces le dicen, doctor, necesita un tiempo, entonces va a suspender para que asesore a su cliente, pero ustedes son los directores de esa conciliación, ustedes imponen ahí como las normas y no pueden dejar que eso se les vuelva en un desorden. El conciliador que no tiene, ser respetuoso, pero no asustadizo, porque se les puede salir del control la situación. Allá ustedes se van a dar cuenta, y cuando hay conciliaciones está el señor ahí de vigilancia de la universidad, y la fiscalía también lleva a su vigilante, y eso a veces empiezan a gritar y hasta quieren irse a los puños y demás. Eso se ve de todo, pero pues ustedes son los que tienen que tratar de mantener la cosa en calma, de dirigir bien, de saber hacer callar al abogado de manera respetuosa, porque de pronto algunos de ustedes son muy jóvenes y entonces el abogado cree que les puede dar 3 vueltas. Esas son algunas reglas de la justicia restaurativa. Está pensando, ya va a salir. Bueno, entonces miren, por favor, ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta esto. Justicia restaurativa tiene 3 mecanismos. Primer mecanismo, la conciliación como requisito de procedibilidad. Si no conciliaron, listo, ahí queda se levanta una constancia para que puedan proceder y ahí sí abrir investigación cuando la fiscalía a bien lo tenga. La conciliación como requisito de procedibilidad, la conciliación dentro del incidente de reparación y la mediación. Resulta que gracias a la conciliación podemos nosotros estar, dos partes concilian y con base en eso le pedimos una aplicación del principio de oportunidad a la fiscalía. Entonces, ojo, este es uno de los institutos jurídicos a los que podemos acudir para gestionar el conflicto. Hay algo importante. Cuando usted tiene un delito, tenemos como abogados, ya sea como representantes de víctimas o como defensores, 2 opciones. O terminamos anticipadamente el proceso por todas las gestiones que vamos a hacer, o nos vamos a todas las audiencias del proceso. Esas son las 2 opciones. ¿Cuáles son a qué le debemos apuntar? Cuando sea posible, a las terminaciones anticipadas sin sentencia. Porque hay otras ocasiones donde lastimosamente tenemos la opción de una terminación anticipada con sentencia. Entonces, sin sentencia, ¿cuál? Principio de oportunidad. Ustedes están observando la diapositiva, artículo 332, el archivo. Profe, ¿Sí? está usando la diapositiva, qué pena. Ah, bueno, gracias. ¿Ahora sí? No, señora. No, profe. Bueno,
Pero ahora se las voy a decir y como ya vamos a ir a un break, actualizo acá las imágenes. Por ahora solo les voy a decir, ténganlo en cuenta, concéntrense por favor, porque eso es lo que me van a escribir en el trabajo que vamos a hacer. Terminaciones anticipadas sin sentencia, aplicación del principio de oportunidad, el archivo, la preclusión, ya digamos que ustedes ya más o menos tienen eso y eso lo han visto en las clases de procesar. El desistimiento, digamos, esas son las terminaciones anticipadas sin sentencia. Hay momentos en los cuales no es posible hacer una terminación anticipada sin sentencia. Nos toca una terminación anticipada con sentencia. ¿Cuáles? Preacuerdo, porque preacordamos y nos eliminaron el agravante. Bueno, ahí usted ya sabrá. Y la otra es el allanamiento. Eso si queremos terminar pronto, en cualquier etapa del proceso. Ya lo otro sí es que nos vayamos al juicio y ahí sí podemos salir vencidos o podemos salir totalmente absueltos. Eso es lo que por ahora les quiero decir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Eso es sencillo de entender. Profe, por el momento no tengo preguntas. Profe, qué pena, le escuché allanamiento y cuál más de los momentos en los que se puede hacer terminación anticipada con sentencia. Allanamiento y preacuerdo, terminación anticipada con sentencia, allanamiento y preacuerdo, terminación anticipada sin sentencia, archivo, desistimiento, principio de oportunidad, preclusión, todo ello por una conciliación o por una reparación. Bueno, entonces por ahora vamos a hacer un breve descanso. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Son las 13:52, volvemos a las 4, a las 4:10. Pero antes de irse, voy a subir los casos que vamos a trabajar y voy a mirar qué pasó con estas diapositivas. ¿Ustedes ya tienen organizados los grupos? ¿O quieren que yo los organice? Ya están organizados. No, profe, ya hay están unos grupos, profe. organizados, sí. ¿Y están organizados en grupos de cuántos integrantes? 5 personas. 5. 4 y 5. Bueno, listo. Entonces voy a subir los casos. Siguen trabajando como ya lo están haciendo. Por ahora, entonces, volvemos a las 3, a las 4 y... Sí, a las 4:10. A las 4:10, por favor, para entregarles los casos y para terminar acá con algo que me queda pendiente 5 minutos. Entonces, tomen agua, estírense y ya volvemos a las 4:10, por favor. Listo, profe. Bueno, listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Disculpa, doctora, ¿cuánto es el receso? Volvemos a las 4:10. 4 días, perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a salir un momento porque si no se me acaba aquí la batería.